Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Eduardo Giovanni y esta vez les traigo un video muy importante para ustedes. Quiero comentarle, quiero platicarle algo. En el 2012, un amigo, Emanuel Arista, me platicó de usted, me platicó de lo que hacía. Y en ese tiempo, con la juventud, la adolescencia, tenía tal vez un poquito de las limitaciones económicas. Tenía las ganas yo de estudiar una carrera, de vivir, de dedicarme a la comunicación. Sin embargo, todo era complejo, todo era muy caro, no se podía y todo estaba bloqueado. Entonces mi amigo me platicó de usted y me dijo, mira, tiene una página web en el cual puedes dejar lo que tú deseas, y él va a orar, él va para que se pueda cumplir, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, muchos de ustedes saben de mi blog, tengo la oportunidad de aprender gracias a mi familia y gracias a muchos factores el tema de comunicación que me agrada, y por cuestiones, pues, complejas y sencillas de la vida, estoy con usted. Tengo la oportunidad de saludarlo, la oportunidad de tocarlo y de preguntarle. En esta humanidad tan compleja, el amor es algo muy importante, ¿cierto? Sí, sí. Creo que el amor es la solución para todo, ¿no? A la gente que nos ve, me gustaría que me apoyara con un mensaje muy trascendental para cambiar su vida, para que todos sus problemas, toda su emoción, que crean en sus sueños, todo eso que usted transmite tal vez con su presencia, lo pueda transmitir en unas palabras para la gente que me sigue. Bien, muchas gracias por tu testimonio acerca de hace 7 años de una petición que hizo y que se realizó finalmente como un rompecabezas y que se organiza y que hoy somos sentados juntos haciendo una entrevista. Lo que puedo decir es que no somos conscientes, yo creo, un problema, que nosotros venimos a la tierra sin nada, nada. Que vamos a tener de vida, bueno, y una historia de la vida. Olvidamos que un día esta historia va a tener un fin y que va a terminar la vida. A ese momento, ¿qué vamos a llevar? ¿Tu coche, tu casa, tu dinero, tu trabajo? No, nada de eso. Todo se quedó aquí. A ese momento podemos tener una reflexión. Finalmente, ¿por qué venimos? Si no venimos a buscar algo de material, un interés particular acerca de la materia, bueno, ¿qué se quedó? La única cosa que se queda es el amor que tenemos a nosotros, que no se toca, que no se ve, que no se compra. Y por tanto, eso mueve el mundo, mueve la humanidad, dar una razón a cada uno de nosotros de vivir, de sobrevivir a veces, y dar la esperanza que finalmente, importa el problema que podemos tener, que va de la salud, que va del amor, que es del trabajo familiar, podemos resolver eso con el tiempo si sabemos amar a tu familia, a tus amigos, a los otros que no conocen. Así que, bueno, si debe dar un mensaje, yo creo que debemos, a nivel de la escuela, de la educación, tener esta pregunta, la razón de la vida. Porque mucha gente vive, tiene cada uno una meta personal, no de unidad, no de comunión con todos. Y yo creo que eso es un problema finalmente que despierta y levanta esta parte del ego que cada uno tiene, despierta más por la necesidad a veces de la sociedad. Yo creo que eso podemos nosotros, con este proyecto que hacemos aquí, podemos enseñar que de personas, dar su tiempo, dar su vida, a tratar de aprender a amar más a los otros, y que su ejemplo puede llevar a miles y quién sabe a millones de personas. Claro. Hoy se abre aquí en Oaxaca la primera clínica, si estoy bien, con colaboración con el DIF. Sí, tenemos clínicas nosotros, pero con el DIF es la primera. Eso para mí es un punto importante porque eso va a permitir, y yo pedí eso al DIF, si es posible que otra fundación que tiene hechos, que tiene resultados de su obra útil, pueda se unir con nosotros y con el DIF por hacer una fuerza que va a ayudar mucho más gente.
¿Es necesaria la medicina emocional alternativa en todos los seres humanos? La médecine émotionnelle et la médecine alternative, c'est deux choses différentes. La médecine alternative est la parte de l'énergie que la médecine allopathe ne peut contrôler parce qu'elle non la fait. La médecine, comme l'acupuncture, est une médecine énergétique, donc c'est la parte de l'énergie, le biomagnétisme et autres. Y existe la parte emocional. La parte emocional es eso que las religiones durante miles de años tratan de decir, diciendo que la valor de la vida se encuentra con lo que compartimos, lo que podemos entender del otro, del amor finalmente que podemos vivir acerca de los otros. Así que es la medicina alternative, c'est la partie énergétique et la médecine émotionnelle. Pour entender eso, necesito de tener un acceso a la necesidad de la persona. Dentro de la fundación tenemos eso, tenemos la parte energética, donc une formation de terapia, y tenemos, es una obligación por tener dentro de la fundación, pour ser instructor, ejemplo, pour formar a otra persona, de tener una experiencia de miles de veces acerca, gratuitamente, sin ningún interés, acerca de personas que necesitan. Significa de visitar de asilos de ancianos gratuitamente, de cárceles, de orfanatorio, de lugar marginal, de colonia de necesidad, hospitales, a todo lado, gratuitamente, que puede hacer acción gratuita. Eso es la parte emocional que no podemos expresar si no tenemos experiencia. Podemos creer nosotros, cada uno, que amamos a los otros, que amamos la humanidad. El problema es que si no hacemos nada por los otros, ¿de qué hablamos? De un amor virtual, no real. Es por eso que es para mí muy importante de tener una formación a esta medicina emocional. Muchas gracias, me siento muy agradecido por poder entrevistarte y gracias a toda la gente que nos ve. Espero les sirva este mensaje del maestro René May.